Listo. Entonces, cogí acá una diapositiva. Si ustedes pueden dar cuenta, esta diapositiva es muy antigua y lo puse al propósito, a sabiendas de que existen o hay repositorios de imágenes, que ustedes lo van a ver posteriormente, y le puse al DD porque esta es una definición que tiene más de 20 años de publicado, donde he dado un recorte y lo he pegado, que viene directamente desde el Ministerio de Salud. Y en su recorte dice que el programa de higiene y saneamiento está implicado en tres aspectos, ¿no? Uno que es la limpieza y desinfección adecuada, el control de plagas y el manejo sanitario de residuos sólidos, ¿cierto? Y sucesivamente. Ahora, esta definición que lo pongo al drede, con la imagen que tú ves acá, es básicamente para decir que la definición desde esa época hasta el día de hoy, pues esos tres aspectos que se mencionan en su momento, pues ha quedado ya relativamente un poco rezagada en el tiempo, puesto que las empresas en el tiempo han venido evolucionando y también han venido pues constantemente agregando nuevos elementos a trabajar. Como por ejemplo, hoy se habla de radiación, hoy en día hablamos de oxigenización, hoy día hablamos también de sistemas de gestión de la calidad. Entonces son muchas cosas que se juntan en este sentido. Hay sistemas que se integran también. Entonces, esta definición es válida, pero requeriría ampliar más conceptos. Entonces, eso es lo que yo quiero pretender entonces. Si te has quedado con este concepto inicial, pues es hora un poquito de dar un salto y poder ver qué es lo que exactamente es lo que requerimos. Ahora, para eso es importante entonces hacer una pequeña mención. Vamos a ver, ¿correcto? Ya, observemos acá en la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla observamos que tenemos los prerequisitos. Entonces, contar con prerequisitos y o sistemas integrados de calidad será una de las medidas que deben ser adecuadas y o modificadas y que sean de anexo no menos importantes a los protocolos de bioseguridad. Ahora, nosotros estamos en una época en que probablemente hace mucho tiempo atrás no me quería comentarlo, porque muchos nos remitían básicamente a la contaminación desde el punto de vista físico, químico y biológico, y en la parte biológica habríamos básicamente de microorganismos, entre ellas las bacterias en forma general. Esta pandemia nos ha permitido un poquito extrapolar algunos conceptos, hasta el punto de que ustedes sabrán más que yo, que los diferentes gobiernos del mundo se han organizado a tal punto que la jurisdicción que corresponde a la parte de salubridad del país, en este caso en concreto para Perú, que es el Ministerio de Salud, ¿ya? O MINSA, para Chile, que es el MINSAL, entre otras, ha dispuesto a unas medidas el de poder establecer algunos sistemas, ¿ya? Que permitan, digamos, contrarrestar, mitigar, amortiguar o eliminar cualquier tipo de presencia de este virus. Ahora, en Perú concretamente se llama el Plan de Vigilancia, Prevención, Verificación y Control de COVID en el trabajo. Lo que yo estoy hablando no es nada nuevo. Eso ya está puesto en marcha y se aplica para todo el territorio nacional. Alguien dirá, ingeniero, ¿y el tema de procedimientos? Pues con mucha alegría te puedo decir que muchos aspectos de eso están embebidos dentro de este plan de vigilancia, ¿correcto? Como procedimientos, casualmente, que tienen que ver con parte de higiene, limpieza, desinfección, procedimientos de tarjetas de pago con tarjeta de crédito, procedimientos para el tema de ¿cómo te puedo decir?, de compras, de atención al público, de despachos, de recepción de materias primas o productos terminados. Todo eso están englobados en procedimientos. Entonces, lo que estamos viendo el día de hoy justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que son procedimientos. Entonces, quisiera hacer una definición antes de empezar con estos puntos para que quede un poquito más que claro este punto, ¿ya? Antes, vamos a ver, por supuesto, esta siguiente casita, donde nos está mostrando los siguientes puntos. ¿Qué es lo que nos está tratando acá de mencionar? Bueno, en principio lo vamos a resumir de esa manera. Nosotros queremos llegar acá, de momento, lo que sería nuestro sistema HACCP, ¿correcto?
Sin embargo, es bueno entender que así como hace no mucho tiempo ha habido una exploración espacial, o existe ahorita está en órbita, y se ha usado entre ellas pues diferentes tipos de elementos que le coayudaban a ese cohete elevarse y salir de la atmósfera terráquea. ¿Y cómo se apoyó? Se apoyó de otros elementos que hacían la propulsión. ¿Por qué? Porque solo con la potencia inicial de la misma aeronave no podía perfectamente elevarse. Los programas JAXA es como esa analogía de ese cohete que está orbitando encima de la Tierra, que para nosotros sería JAXA. Y necesitamos, pues, de subcohetes, vamos a llamarlo de esa manera, que permite hacer la propulsión para salir de, o para vencer a la gravedad y salir de la atmósfera. ¿Y cuáles son esos cohetes? Tenemos el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y los programas de higiene sanitaria. Eso nos ayuda para poder salir adelante. Entonces, y eso no existiría, por supuesto, si no tuviéramos lo que sería para nosotros nuestra decisión de la gerencia general. Y general, ¿qué tiene que ver una cosa en la gerencia general? Si son aspectos netamente técnicos, lo que usted está comentando, que es la parte de saneamiento, temas de buenas prácticas y casos. Yo creo que no debería haber, y eso me lo han dicho muchas veces. Sin embargo, parece una respuesta totalmente absoluta. Una respuesta es que si no hay esa decisión gerencial, sencillamente no existe absolutamente nada. Porque en tu sano juicio, así la gerencia no ponga de el apoyo, el compromiso, y solamente le interesa las ventas y las ventas y las ventas, sin importarle el tema de calidad. Dime ¿tú crees o tú estarías en condiciones de decir, bueno, ya que la gerencia no hace, pues necesitamos el programa de ASA, BPM y el programa de higiene y saneamiento, entonces voy a hacer una colaboración con mis compañeros de trabajo, ¿no? Con los administrativos, vamos a juntar un dinero para poder financiar ese proyecto. Te pregunto, ¿tú crees que llegarías a ese punto de decir, estarías dispuesto a sacar tu dinero y poner o parte de tu salario para que esto tenga sentido? ¿Tú crees que sería correcto hacer eso? A ver qué me dice Julie, Elvis, Estefan, Alejandra, Betty, Carmen, Santiago. A ver, ¿qué piensan de esto? Ustedes dirán que, bueno, que ingeniero se ha vuelto loco, ¿cómo hace una pregunta así? Pero créanme que hay empresas, yo conozco, que han hecho ese tipo de situaciones. Entonces, esa pregunta que yo les mencionaba, pues en efecto hay empresas que sí hacen eso, juntan su dinero para sacar adelante ese asunto. Alguien dirá, bueno, pues se entiende que esa situación que amerita, pero entiendan ustedes que el compromiso lo tiene que tener la gerencia general. Así como el plan de vigilancia, muchos se habla que el gerente general es el responsable político ante las autoridades sanitarias, ante las autoridades fiscalizadoras o del Ministerio de Trabajo. Entonces, igual la gerencia general también tiene ese rol muy importante. Ahora, si nosotros le quitamos a esta pirámide, vamos a verlo como una especie de pirámide o casita, como queramos llamarlo, y le quitamos, por ejemplo, acá esta primera pata. Sencillamente, este plan JAXA de igual manera no podría sostenerse, porque requiere de igual manera tener esos dos pilares. Cada uno cumple un papel importante. No puede existir uno, ¿correcto?, si no existe otro. ¿Ya? En este caso, los dos van de la mano. Ahora, hay empresas, ¿ya? Y eso pienso que es por un tema de desconocimiento, que tú les preguntas, ¿tienes ya el manual de buena práctica de manufactura? Y te responden que sí. Y tú le preguntas, ¿y tienes un programa de higiene y saneamiento? La respuesta es no. U otros, ¿tú tienes JAXA? Dicen, sí, yo tengo JAXA. Pero tú le preguntas, ¿y tu manual de buena práctica? No, eso lo vamos a implementar después. Entonces, ahí estamos hablando de algo totalmente grave, ¿no? Porque estamos hablando sobre qué estamos entonces controlando. Imagínate que es como una especie de canoa, que estás al otro lado de la orilla y quieres pasar del punto A hasta el punto B, ¿correcto? Pero en la canoa, en el interín del punto A al punto B, pues va a ser que, por como hay agujeros en la canoa, va a entrar el agua. ¿Qué es lo que tiene que hacer la otra parte? Pues sencillamente agarrar un balde, un reservorio
y comenzar a botar agua de la canoa. De lo contrario, la canoa terminaría hundiéndose. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que nosotros tenemos nuestro hojaza, que es la canoa, y los huecos significa que no tenemos prerequisitos, como PHS y buenas prácticas de manufactura. O sea, nos convertimos en salvavidas, nos convertimos constantemente en bomberos, y no tiene absolutamente nada de sentido tener un HACCP si no tenemos estos requisitos correspondientes. Bueno, entonces, para continuar, necesito hacer un pequeño, y cuando hago un bosquejo, me tengo que remitir a dos puntos, ¿correcto? Vamos a prestar atención a esto, que finalmente es uno de los objetivos de poder aclarar básicamente esto. Nosotros vamos a hacer una ecuación, ¿ya? Déjame poner acá un lápiz un poquito más delgado, está muy grueso esto. Vamos a hacer una ecuación. Alguien dirá, ¿estamos en una clase de aritmética? No, pero necesitamos aclarar estos puntos, porque finalmente es parte, vamos a poner acá, ecuación, ¿ya? Vamos a poner la ecuación de la calidad. Pero vamos a ponerlo parcial, ¿ya? ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos acá lo que se conoce, nuestro HACCP, ¿correcto? Y recordarás tú que necesitaríamos, para que pueda despegar esto, nuestro programa de higiene y saneamiento y contar nuestras buenas prácticas de manufactura. Hago esta aclaración porque en mucha literatura vas a encontrar un concepto que se conoce como PGH. La pregunta es, ¿qué es PGH? Los principios generales de higiene sería para nosotros, ¿ya? PGH sería el programa de higiene y saneamiento más las buenas prácticas de manufactura. Eso quiere decir que estos dos puntos es como hablar del PGH. Entonces, si alguien te dice, ¿tienes PGH? Está sobreentendiéndose que te está preguntando, ¿tienes tu programa de higiene y saneamiento? ¿Tienes tus buenas prácticas de manufactura? O incluso podríamos agregar las buenas prácticas de fabricación, que sería prácticamente casi lo mismo, ¿no? Dependiendo solamente del tema de los procedimientos. Entonces nos estamos refiriendo a eso en lo sucesivo, ¿correcto? Entonces, toma nota de eso, los principios generales de higiene es igual a los programas de higiene, saneamiento y buenas prácticas de manufactura. Entonces, alguien un poquito curioso me pregunta por ahí, me dice, ingeniero, pero yo estoy observando acá algo, y permítame que sea un poquito observadora, y me diga, pero ¿por qué no puede ser BPM, ya? Y ¿por qué no puede ser después PHS? ¿Por qué tiene ese orden, ingeniero? Y yo de repente podría responderlo, que el orden de los factores no altera el producto, pero en química sí afecta, y en gestión también afecta. Entonces, tiene una explicación siguiente que a continuación voy a aclararlo para que quede un poquito más claro, ¿ya? Permítame borrar todo esto. Ya. Voy a nuevamente reescribir la fórmula, ¿ya? Programa de higiene y saneamiento, los principios generales de higiene y saneamiento, los programas generales de higiene, es igual a los programas de higiene y saneamiento más las buenas prácticas de manufactura. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace en el PHS? Como el mismo lo dice, es un programa de higiene y saneamiento. O sea, hacemos la parte de limpieza y desinfección, si queremos resumir en forma general. Ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿correcto? Yo lo tengo acá a la señorita Laura. Laura es un ingeniero de planta y Laura va a hacer una fabricación de un punto A al punto B y pasando al punto C. En el punto A yo tengo mesas de trabajo, tengo barnitas, ollas, tengo extractoras, tengo instalaciones, tengo ambientes, tengo uniformes, tengo personal. Entonces, para que Laura pueda trabajar y satisfactoriamente del punto A al punto B y del punto B al punto C, que sería para nosotros nodos o parte de lo que sería nuestro diagrama de flujo, como un proceso, entonces ella necesitaría que ese ambiente A
como el ambiente B, como el ambiente C, estén libres de cualquier tipo de contaminante, que esté acondicionado especialmente para usarse. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador que va a hacer la parte de manipulación, no pues va a agarrar su escoba en ese momento y ponerse a trapear para después hacer su labor. Ojo, cada quien cumple su rol. ¿Quién hace ese rol? El programa de higiene y saneamiento. ¿Quién hace el rol de la fabricación? ¿Lo hace la persona que hace la limpieza? No. Lo hacen las personas que tienen la capacitación en lo que refiere a las buenas prácticas de manufactura. Entonces, con eso nosotros obtenemos pues la salvedad, la seguridad, que tenemos ambientes libres, despejados y acondicionados, y tomamos la precaución de los cuidados con las buenas prácticas de manufactura y hacemos la vigilancia y el control con nuestro programa HACCP. Te das cuenta que todo tiene coherencia, que todo requiere ciertos pasos. Es que por eso, en esta ecuación lineal simple, ponemos primero en este orden correspondiente. Finalmente, voy a despejar este punto. ¿Ya? Vamos a regresar rápidamente acá. Y quiero entender que entonces que esta parte donde ya te muestro prácticamente quedó totalmente despejada. Ahora, cuando hablamos de prerequisitos, nos referimos, una vez más para recordar solamente, a los programas de higiene y saneamiento, a las buenas prácticas de manufactura, a trazabilidad, a un ISO 22000, a un recall o un recojo de productos, o cualquier otro sistema que pueda haber, como FAS, BRC, son prerequisitos. ¿Qué es lo que tienen todos en común denominador? Lo que se conoce como procedimientos. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué es un procedimiento? Y para eso, vamos a hacer una pequeña dinámica, porque vamos a hablar mucho de procedimiento, pero es importante aterrizar el concepto, porque aunque no creas, y por lo que son expertos, por supuesto, en la materia, probablemente dirán, qué pregunta más tontas, pero créanme que hay personas que a esta altura de partido les confunde un poco cuando hablamos de procesos, operaciones, acciones, actividades, y lo toman muchas veces como un sinónimo, o como algo similar, o como que quieren entender que hace lo que debe hacer. Entonces, en este sentido es bueno hacer esta pregunta, aclararlo de una vez por todas. Todos tenemos algo en común, y para eso, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento, ¿correcto? Es un conjunto de acciones o actividades que hacen posible un cometido. ¿Correcto? ¿Cuál es el procedimiento de esta videoconferencia? Pues dar a ustedes conocimientos técnicos concernientes al programa de higiene y saneamiento. Y para eso tengo que desarrollar toda una estructura que al final llegue a la conclusión que tú puedes decir, ok, hoy día aprendí algo. Como también puede ser que diga, me he confundido más. Eso es relativo. Pero estoy haciendo un conjunto de acciones, ¿correcto? Entonces, los procedimientos varían mucho desde el punto de vista de educación. Educación. En el sector de la minería, en el sector de las peluquerías. Ingeniero, ¿qué estás escribiendo? ¿Por qué pones eso? En el sector de alimentos, salud, etcétera, etcétera. Todos van a tener procedimientos dentro de su estructura organizacional para poder hacer posible algo. Ejemplo, ¿cuál es un procedimiento para poder hacer una recepción de materiales o de materias primas en alimentos? En el sector de educación de minería sería, ¿cuál sería el procedimiento para hacer una extracción, correcto, de plata? ¿O cuál es el procedimiento de hacer requerimientos, correcto, de implementos de libros, de lápices, educación? Todo material. Por eso que muchas veces se conoce esto como POE, ¿ya? Procedimiento operativo
estandarizado y también como procedimiento normalizado de trabajo, como se conoce en Europa. Alguien dirá, primero, ¿sabe qué? O sea, me está confundiendo, porque me da que POE es un procedimiento. ¿Y qué son POEs entonces? POE son procedimientos operativos de saneamiento. Pero esto es relativo. En otros países no vas a ver esta definición. Eso se ha acuñado, ¿ya? Se ha acuñado para poder entender la idea y para poder separar un poco. Pero al final el espíritu es el mismo, el procedimiento, ¿ya? Por eso que se denomina procedimiento operativo estandarizado de saneamiento, también se le puede denominar. Pero en resumen, hace exactamente los mismos, ¿correcto? Entonces, dicho esto, dicha esta aclaración, entonces vamos a volver a nuestra diapositiva anterior, un poquito para aterrizar la idea. Entonces, cuando ya hablamos de un prerequisito como una selección y control de proveedores, nos referimos a un procedimiento. ¿Cuáles entonces son las secuencias que va a hacer posible que este control de proveedor se haga de una manera eficiente? En principio, tiene que existir lo que se conoce como el concepto de homologación, ¿ya? Voy a poner acá homologación. ¿Qué es homologación? Homologación significa que tus proveedores tienen un común denominador. Uno, sus procedimientos. Dos, la calidad. Tres, el estándar que puedan tener algún acápite de sus líneas, ¿correcto? De manera que cuando yo las compro, yo lo puedo comprar a proveedor A, al proveedor B, al proveedor C, y va a tener la coincidencia que las materias primas o los productos o los envases tengan una similitud por encima del 90%. ¿Qué estoy haciendo? Estoy homologando. ¿Y cómo se hace el proceso de homologación? Ya es otro tema. No voy a entrar en su detalle porque eso nunca lo termino. Pero quédate con la idea de que vamos a hacer lo posible para que las empresas, digamos, lleven un libreto, ¿correcto? De acuerdo a mi requerimiento, ¿correcto? Muy bien. Entonces, empezamos con el tema de la homologación. Una vez teniendo el tema de la homologación, tenemos que establecer el concepto, por ejemplo, de la oportunidad, ¿no? La oportunidad. Porque si bien es cierto, nosotros podemos tener una materia prima, un producto, un servicio, etcétera, de un proveedor X durante todo el año, pero bajo ciertas circunstancias de escasez o de tragedias hechas por el hombre o naturales, puede que ser que esta merme, digamos, el abastecimiento del mismo. Entonces vemos el tema de la oportunidad. Es decir, nos reinventamos ese momento y buscamos otros proveedores que, si bien cierto, no pueden cumplir el 100% de lo que nosotros pedíamos, pero cuando menos que cubra un 50%, significa que el otro 50% nosotros lo estaríamos haciendo. Ajá, y ¿cómo se sabe? Quiero entenderlo mejor. Te pongo ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que vamos a comprar melaza de caña. Melaza de caña, pues es un jugo proveniente de la remolacha, del azúcar, y que esa melaza, supuesto, es concentrada a tal punto de que nos permite, pues, usarlo para jugo de frutas, como parte de edulcorante, o para frutas como forma decorativa, y que esto de acá ha sido concentrada previamente eliminada por el agua. ¿Qué pasa? Que llega a nuestra empresa con un porcentaje de humedad por encima del 80%. Y mis requerimientos son, pues, que esto debe tener mínimo, máximo, mejor dicho, máximo un 70%. O sea, yo tengo más cantidad de agua. Pero la oportunidad está que el proveedor no me puede abastecer porque de repente tiene ciertos problemas técnicos. ¿Qué tiene que hacer la diferencia? Lo tengo que hacer yo. ¿Cómo hago eso? Tengo que tener un procedimiento para poder ajustar la calidad de acuerdo a mis especificaciones que tiene mi empresa. Y finalmente voy a usar calor, energía, recurso humano, ¿ya? U otros medios que permitan llegar al porcentaje que quiero. Procedimientos. Entonces, el concepto de proveedores es muy general, desde la adquisición, como también puede ser el caso de un rechazo. Es decir, tú tienes una mercancía que ha llegado, pero no cumple las expectativas y está dentro de los estándares que necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer? Nos quedamos con el producto, hacemos la devolución, pero para la devolución, pues hay todo un procedimiento que cumplir. No se trata de que, oye, ¿sabe qué? Este producto está mal, llámale al proveedor y que se lo lleve, y lo dejas ahí afuera, o que lo dejas acá en esta esquina. No, todo tiene un porqué.
procedimiento. ¿Te das cuenta? Podríamos ampliar más este caso de cómo sería una devolución, ¿correcto? Pero yo te dejo solamente con la idea de que no es solamente por decir. Ahora que estamos con un tema de pandemia, hay que incluir dentro de esos procedimientos las circunstancias, las probabilidades, o incluir el tema de riesgo, que se ha tenido correcto, de contagio, o de contaminación, o de transporte del virus en cuestión. Es parte de la cápita que hay que dar, ¿ya? Eso es a lo que refiere a forma general, para no ampliarme mucho, lo que es tema de proveedor. Imagínate que ahora estamos haciendo el control de operaciones para recepción, pesado, congelado, cocción, fermentado, empaque, sellado, otro. Estamos hablando de diferentes tipos de operaciones unitarias, ¿ya? Unas más técnicas que otras de repente implicarían más sofisticación, más tecnología, pero todos tienen un común denominador. Tiene un antes, un durante y un después. Esto es lo que básicamente se reduce al concepto que nosotros manejamos ingeniería, ¿no? Por eso vamos a ver acá una especie de cuadrito, para que un poquito recuerde, ¿ya? Esto para nosotros es A, ¿ya? Que sería para nosotros nuestra entrada. Esto para nosotros sería el proceso, ¿correcto? Y acá sería la salida, ¿ya? O podríamos poner también S, podríamos poner E de entrada y salida, como quieras tú denominar. Entrada, proceso y salida. Alguien dirá, ingeniero, pero yo hago reproceso. Ah, ok. Entonces, hagamos un reproceso. Ingeniero, yo hago una reingeniería de algo. Ok, lo incluyo. Eso está plasmado, eso se ve. Yendo al tema del programa de higiene y saneamiento. Si nos referimos al tema, por ejemplo, de fermentado, concretamente hablando, ¿ya? Para los que de repente manejan el tema de panificación. No voy a explicar cómo se hace el pan, pero lo que sí voy a centrarme es que dentro de los puntos que implicaría el tema de la fermentación, ¿correcto? Ya el pan ya ha sido ya previamente procesado, preprocesado, y estamos en la etapa, ¿ya? De la fermentación. ¿Qué requerimos para la fermentación? Necesitamos humedad por encima del 70%, ¿correcto? Y necesitamos una temperatura por encima de 35%, ¿ya? Más o menos puede ser. He trabajado con cámaras que han tenido mayor a 25 por temas muy ajenos, pero llega a la fermentación, pero un poquito más de tiempo. Como he tenido cámaras que han estado pues, soportando perfectamente hasta 35 grados de tiempo. ¿Por qué no más tiempo? No voy a discutirlo, es un tema microbiano que tiene que ver con el tema de las levaduras, por un tema de resistencia, que es otro tema, pero lo concretamente acá, la parte del procedimiento de higiene y saneamiento implicaría que ese ambiente tiene que estar debidamente higienizado, sin olores, ¿correcto? Y sin elementos que me permitan trasegar, es decir, un producto químico que he usado para limpiar el piso y que tenga pues una evaporación, porque de repente tiene alcohol, y como la zona de fermentación es una zona nebulosa, es una zona de alta humedad, pues puede generar condensación. ¿Qué cae? Cae el producto. No, le he puesto un impermeable encima para que no caiga. Está bien, pero existen cruces. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de higiene y saneamiento adecuado para las cámaras de fermentación? No podría usar productos químicos que generen pues una evaporación, condensación, que no tengan pues olores, que no transieran olores, ¿correcto? Que no sean tóxicos, que sean ecoamigables. Entonces son diferentes tipos de puntos que se tiene que considerar. Por ejemplo, yo recuerdo muy vagamente, porque era muy pequeño, que el dueño de una panificadora ese tiempo se hacía pues con querosene, el tema de la combustión, ¿no? Aparte que se usaba en leñas, ya, horno de leña, habían cámaras de horneado, pero que la combustión era por queroseno, antes de que esté muy de moda el tema del gas. Y este señor lo que mandaba era pues limpiar la zona de cambio de fermentación como la zona de trabajo con queroseno. Pregunta, ¿se estaba haciendo bien? Evidentemente que no, ¿ya? Pero estamos en otros tiempos, hemos evolucionado, ahora utilizamos muchos tipos de implementos de limpieza y desinfección que tienen un propósito clave, que es justamente el de su cometido, que es la desinfección. Pero también tenemos en clave que no solamente es el producto alimentario, sino las personas y las oportunidades del microorganismo de poder proliferar en ese medio.
Por eso que nuestro programa de higiene y saneamiento debe estarse claramente esos apartados, ¿correcto? Entonces, eso es básicamente lo que implicaría. Por ejemplo, acá, para terminar esta parte, cuando hablamos, por ejemplo, acá una posibilidad de que exista un requerimiento, como forma de procedimiento, para volver al tema también, es de que se requieren materias primas para atender una determinada demanda. En una empresa siempre vas a requerir porque siempre hay producción y por consecuencia siempre hay venta. Al haber venta, pues hay recursos, hay movimiento de la economía, ¿no? Entonces, lo más probable es que sí haya, pero puede ser que tú estés toqueado un determinado tiempo y no lo requieras. Entonces, eso implicaría también, pues, una responsabilidad por quien maneja esos recursos o el requerimiento puede decir, de momento, no, ¿no? Entonces, hay una condicional. No se requiere, pues acá se termina el proceso. Se requiere, entonces se hace la solicitud con toda una secuencia de casos e interacción con diferentes lugares y ambientes de trabajo. ¿Qué tiene que ver el programa de higiene y saneamiento, ya, con el tema de calibración y escala de medición? Pues la verdad que mucho, porque hay que entender acá una cosa, y eso justamente te quiero aclarar lo que vimos inicialmente. Recordarás tú que te había hablado sobre el tema de la evolución, ¿no? Una diapositiva antigua, donde hablaba de 3 puntos, básicamente, que era el tema de higiene y saneamiento, que daba al tema de plagas, ¿no? Manejaba el tema de residuos, ¿correcto? Y manejaba el tema de desinfección. Sin embargo, ahora, pues, hay muchas cosas más que se engloban. Por eso, cuando te estoy hablando básicamente del tema de calibración, eso significa, y te lo voy a esquematizar acá brevemente para que lo puedas tú un poquito tenerlo en cuenta, ¿ya? Como ciertas aristas, y yo lo voy a poner acá, ¿no? Como una especie de sol, diferentes, eh, digamos, condicionales. El término sería condicionales o prerequisitos que hagan posible que este procedimiento de higiene y saneamiento, programa el PHS, no es un partido político, ¿ya? Va a requerir, aparte de calibración, mantenimiento, limpieza y desinfección, manejo de plagas, capacitación, etcétera, etcétera. Quiere decir que es un parte del programa de higiene y saneamiento. Higiene, pero solamente es saneamiento. ¿Para qué tiene que calibración? Pues se engloba dentro de ese paquete. ¿Qué es lo que requerimos? Requerimos un comité de calidad. Vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? Vamos a requerir acá un comité. Uy, perdón, ¿qué dice acá? Acá dice algo indebido. Permítanme, por favor, voy a corregirlo en estos precisos momentos. ¿Ya? Voy a borrar esto. Voy a poner una especie de cuadrito, ¿correcto? Y voy a volver con ustedes y voy a ponerlo acá, ¿ya? Necesitamos un comité. En este comité de calidad tiene que englobar todos los puntos, ¿te acuerdas que te puse en el sol? ¿Ya? Donde el comité de calidad no es más que un conjunto de personas con diferentes tipos de funcionalidades, pero con todos tienen un concepto en general, que es sacar adelante un programa de higiene y saneamiento, pues es que cada responsable, dentro de la escala jerárquica que implicaría, como siempre, el gerente general, sobre todos estos puntos, para que hagan posible su rol, ¿correcto?, en el campo de acción que admitiría, ¿no? Por ejemplo, ¿sabe qué, señor? Usted va a ver todo el tema de capacitación. Usted va a ver todo el tema de mantenimiento y calibración. Usted, señor, se va a encargar todo el tema de, qué sé yo, quejas de clientes, ¿no? Quejas y reclamos. Todos tienen una acción que hacer. Eso también se traduce en un programa de saneamiento. Ojo, ¿ah? No solamente voy a limpiar, desinfectar y se acabó. Ojo, eso debe quedar muy claro. Entonces, volvamos al tema anterior. Entonces, eso es lo que básicamente. Entonces, necesitamos tener entonces, nuestro cronograma donde implicaría las fechas, los días, los equipos que se tiene que realizar ya un ajuste, ¿correcto? Y tenemos los proveedores. Recuerden que hemos hablado de proveedores como homologados, ya, tiene que ver una cosa con la otra. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, lo que es la parte de calibración. En lo que es capacitación o información, para que no sea solamente un tema externo, hay que incluir un cronograma de capacitaciones que se van a dar en el transcurso del año.
Es cierto que el papel puede aguantar todo, es cierto que puede haber muchas cosas en el camino, pero también es cierto que si tenemos algo escrito, algo en un horizonte que se va a hacer, hay una alta probabilidad que se cumpla, como también la posibilidad de que se permute, pero ya existe, ya no estás improvisando. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de eso? Primero, hay que establecer un concepto claro que es el tema normativo. Es decir, estamos dentro de la jerarquía o dentro del dominio de la autoridad sanitaria X, Y, Z. X, Y, Z me permite a mí o me obliga a mí a tener ciertos requisitos, ciertas capacitaciones, en qué frecuencia. Entonces, se tiene que hacer eso. No tanto partiendo del buen ánimo, de querer hacer las cosas bien, siempre yendo a lo que la norma nos pide. ¿Ya? Por ejemplo, imagínate que yo haga una capacitación a la persona en lo que tenga que ver con atención al cliente, a operarios de fabricación. La capacitación es muy buena, pero para el oficio que hacen ellos, que es el tema de manipulación, como que no cuadra en el momento, como que no es relevante en su momento. Pero si yo le hablo de ETAs, higiene personal, programa de higiene y saneamiento, buenas prácticas en manufactura, lo que estamos hablando, sí, porque eso es lo que van a utilizar. Entonces, hay que hacer un cronograma donde vamos a establecer por grupos de áreas de trabajo qué es lo que se va a desarrollar en el tiempo. Ahora, aquí hay un tema también que hay que tener muy en cuenta. Si bien es cierto que las capacitaciones ayudan bastante, lo que también es cierto que hay un dicho muy conocido, que ustedes lo recordarán, que dice, nadie es profeta en su tierra. Y eso se aplica cuando ustedes quieren capacitar a sus propios trabajadores. De hecho, que la gente te aprecia, te respeta o de repente te tiene miedo, la cuestión está de que las personas van a acudir a la hora y día pactado y te van a escuchar. Eso es totalmente válido. Pero lo que sí es cierto también es que las personas te van a escuchar por respeto. Y probablemente de ese 100%, probablemente exista más del 50% que lo tome como parte de una aplicación correcta, ¿no? Y de repente un porcentaje pequeño, no, o sea, hay resistencia en este sentido. Y es natural eso que pase, es natural. Entonces, ¿cómo se hace ahí sentido? Lo que se sugiere en estos casos es convocar a personal externo, asesoría externa. ¿Para qué? Porque si tú y yo conocemos los términos y tú y yo indistintamente hablamos el mensaje con diferentes fonéticas, énfasis, sintaxis, llegamos al personal también con eso, entonces ellos lo van a percibir. Y la sensibilidad, ¿ya? O la sensibilización de ellos va a ser mayor. La aceptación va a ser mayor. No lo digo yo, lo dicen los psicólogos. Las personas, si bien es cierto, han sido capacitadas en ese sentido de la mejor manera posible, y te aplaudo por hacerlo. Pero también es una cosa cierta que si la persona se le hace un seguimiento posteriormente a la capacitación como objetivo de alcanzar algo, porque hay que establecerse cuál es un objetivo en la capacitación. Si no hacen un seguimiento, déjame decirte con mayor respeto que poco o nada se ha hecho. Porque no se ha hecho lo que se conoce seguimiento. ¿Y cómo se hace el seguimiento, ingeniero? Es un procedimiento que te permite a ti, con ciertas herramientas, entre ellas exámenes, sean escritas, sean orales, por observación, por permanencia in situ en el lugar, por indicadores alcanzables, se pueda saber si se llega a la meta o no, o al objetivo que se ha planteado. Si no es así, se ajusta en la línea, pero es parte de este proceso. Así que no seamos un poco en este aspecto ingenuos, pensando que capacitamos y a todos felices. No, tiene que hacerse un seguimiento, ¿correcto? Entonces, eso es lo que quería mencionar en este punto. El control de plagas que otro día ya te había adelantado un poco, ¿no? De que era parte de las visas del programa de higiene y saneamiento, por supuesto, y que en este sentido lo que tiene que hacerse es, primero, saber cuál es tu giro de negocio, ¿no? Porque una cosa es tener una empresa que almacene, pues, y envase arroz, por ejemplo, a granel, y otra cosa es una empresa que hace fabricación de pasta de tomate, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el tema de la desinfectación, perdón, más probable es gorgojos en los tipos de
en el arroz, en los cereales, ¿no? Cosa que de repente en el tema de la pasta de tomate no. Entonces, ¿cuál es mi ámbito de aplicación? ¿Cuál es mi frecuencia entonces de desinfectación, de desratización que se aplica para todos? Desinfección que también aplica a todo porque hay zancudos, hay moscas, ¿correcto? Entonces, desinsectación, perdón, y desinfección, por supuesto, también aplica para todo. ¿Con qué frecuencia la vamos a hacer? Por ejemplo, se habla mucho de los temas de los biofilm, ¿no? Muchos me preguntaron, bueno, y pregunto mejor, a ver por si acaso, vamos a ver cómo estamos. ¿Qué es biofilms? Lo voy a escribir acá. No lo hago con el mero intención de fastidiar. Yo quiero un poquito hacer feedback. No vaya a ser que esté hablando algo y no se me comprenda. Muchas cosas. Y si me saben, o si no lo recuerdan, me hacen saber, ¿no? Biofilm, ¿no? Biofilm. ¿Yo por qué hice la pregunta de biofilm? Hace poco me hicieron la pregunta, ingeniero, ¿saben qué pasa? Que yo tengo un problema, me dijo una señorita. Tengo un problema porque hemos hecho las pruebas de laboratorio del agua, con nosotros envasamos agua potable, ¿ya? O sea, agua tratada, y pues ha encontrado en una corrida, pues, con presencia de algunos microorganismos. Pero hemos tenido muchos cuidados en los procesos, yo no sé cuál es el inconveniente. Entonces yo le pregunto, mira, explícame un poquito cómo funciona todo este tema. Entonces él me explicó todo el proceso, estaba muy bien, por supuesto. Sin embargo, había un inconveniente, que él no me estaba hablando de la zona, ¿no? De la recolección del agua. Entonces yo le pregunto, ¿hace cuánto tiempo se ha hecho un mantenimiento? O, en tal caso, ¿cuánto tiempo tiene esas tuberías que están ahí? Número dos, ¿esas tuberías tienen acceso a ciertos accesorios? Número tres, ¿esas tuberías alguna vez han estado expuestas y de alguna otra manera le han colocado un parche? Y me dijo que no sabía lo que iba a preguntar, pero resulta que esas tuberías sí tenían accesorios. Y cuando las tuberías tienen accesorios, hay un gran inconveniente si es que no es hermetizada bien. Pues, si es que no es bien hermetizada y tiene una migración de una fuente externa, ¿correcto? Que donde exista humedad. Recuerden que nosotros estamos vivos porque tenemos agua. Si no hay agua, no duraríamos 24 horas con vida. Agua es vida. Y al ver agua, también otras vidas no humanas van a proliferar. Si ese lugar no ha sido bien adecuadamente asegurado, lo más probable es que había una colonia de biofilms o biofilm, por no resolver de esa manera. Entonces me dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Voy a coordinar para que me hagan una abertura para ver cómo están las tuberías. Y dicho y hecho, en las tuberías había láminas aparentemente de algas, cuando en la práctica, pues era una colonia de microorganismos. Se hizo un hisopado y se dan cuenta que ahí estaba el problema de lo que ameritaba finalmente un resultado pues negativo para el envasado de agua. Entonces, siempre es bueno tejer opciones, ¿no? Plantear hipótesis, ¿cuál podría ser la zona? Como también no se puede descartar, por supuesto, que no sea adecuadamente, digamos, el antibacteriostático. Puede ser también igual, o sea, no se ha hecho un buen procedimiento de acopio de las materias primas, no son de calidad. Pero bueno, no quiero detallar más en estos puntos, la cuestión de que hay que tener muchas hipótesis en este sentido, no solamente es ese apartado y se acabó. En fin, me quedo corto en verdad, si yo te digo más detalles, porque se aseguro que si hacemos una rueda, me van a sacar un montón de elementos. En el tema de higiene personal, probablemente muchos de ustedes me van a dar infinidad de ejemplos. Así que en este aspecto no me voy a centrar mucho. Sin embargo, esto va amarrado con la parte de la capacitación, lo que se refiere al tema de higiene personal. Es cierto que la higiene personal es un tema cultural. Y ahora, como tema cultural se sobreentiende que todos tienen que bañarse. Está bien. Tú estás sobreentendiendo que es así. Hay muchas personas que no lo hacen. Es su forma de ser. De repente, incluso has escuchado alguna vez que dicen por ahí que hoy estamos viernes, ¿no? No, el sábado me toca baño. De lunes a domingo, sábado le toca baño. O sea, baño duchazo se refiere, ¿no?
O también puede ser otras personas que no hacen un buen proceso de higiene personal. Entonces, cuando estamos en una empresa, un conjunto de personas heterogéneas, con diferentes culturas, diferentes maneras de hacer las cosas, hay un rol muy importante ahí de nosotros. Hay unas empresas que exigen a sus trabajadores que se bañen antes de entrar a la sala de fabricaciones. Hay otras empresas quizás no, pero sí les pide el cambio de indumentaria y el lavado correcto de las manos. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se hace el seguimiento ahí? Primero tenemos que concientizar a las personas. Segundo lugar, capacitarlos. Tercer lugar, estar constantemente vigilantes para hacer que esto tenga sentido. Está demostrado que las personas, cuando hacen un cambio en sus vidas y lo repiten constantemente durante cierto tiempo, concretamente más de 3 semanas, se convierte en un hábito. Deja de ser ya una obligación, deja de ser una forma de decir, si no lo hace te despido, si no se convierte en algo normal. 21 días. Tú capacitas, pasan 24 horas, nos olvidamos de la historia, no funciona el tema. Por eso que tiene coherencia con lo que dije anteriormente. Esto, por supuesto, no es nada bonito, tampoco estar encima de las personas hostigándolas, ¿no? En tus procedimientos tienes que establecer algunos puntos que yo te voy a aconsejar a continuación. Te lo digo por experiencia. Mira, me he pasado casos que hay personas que no te hacen caso, así de claro. O sea, porque tienen una afinidad con el gerente general o dueño de la empresa. Y pues ellos dicen, no, ¿sabes qué? Yo ya te voy a hacer caso por acá, se dan la vuelta, se hacen las personas sorprendidas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Primero, te acordarás que te dije hace un instante, tenemos que tener compromiso en la gerencia. ¿Te acuerdas? Ok. Entonces, comprometemos en la gerencia como parte, ¿ya?, de la idea para hacer posible este procedimiento donde implicaría el tema de castigo o peculio, ya sea a esta persona degradándole de puesto de trabajo, ¿ya?, entendiéndose, por supuesto, que cae constantemente en faltas, ¿no? Y posteriormente llevándole los memorandos hasta el punto en que comienza a llevarse un expediente y la persona tiene que irse. Pero eso no se hace a la noche a la mañana, eso implicaría todo usando la inteligencia con los procedimientos muy claramente definidos. ¿No? Esta persona va en la capacitación y firma su asistencia y firma su compromiso. Entonces son causales de despido muchas veces, y nos han pasado a nosotros en las empresas. Nos ha pasado. ¿Cómo se va a quejar esa persona ante quién? Si está demostrado en documentos que esa persona, en efecto, ha cometido faltas. Pero en fin, ese tema también es muy polémico. Yo sé que probablemente ustedes puedan sentirse hasta un poco incómodos con lo que de repente comentamos, pero no creo que la incomodidad florezca más allá ante un caso veraz. Es un caso real, no podemos negar la realidad. Otro tema de prerequisitos es el tema del procedimiento de limpieza y desinfección. Aquí hay 2 puntos que hay que aclarar y son totalmente como el agua y el aceite, literalmente hablando. Nos referimos exactamente al tema de la limpieza, ¿correcto? Permítanme, por favor. Al tema de la limpieza y el tema de difusión, que son 2 cosas totalmente diferentes, pero que una depende de la otra. Pregunta, ¿cuál es primero? ¿La limpieza? Segundo, la desinfección. ¿O primero la desinfección y luego la limpieza? ¿O no importa el orden? Ingeniero, ¿cómo hacer preguntas? Sí, pero es bueno, poquito para recordar. Yo sé que aquí hay muchos jovencitos que están trabajando en empresas, están empezando, y les caería muy bien tener muy claro esa definición. Hay que ser un poco empático en ese sentido, entendiendo que hay personas que necesitan un poquito aclarar esas dudas. El control de agua y hielo tiene primero que tener en cuenta la norma. Hay hielo para el consumo humano, hay hielo para congelar, para mantener, no para uso humano. Por ejemplo, para pescados, productos cárnicos, para conservar especies, para refrigerar objetos, para la industria textil. Yo debo tener un porcentaje de cloro residual, mínimo 0.5 partes por millón. Lo que sería lo mismo decir, ¿correcto?,
0.5 miligramos por litro. Recuerden que esto es densidad. Podríamos llevarlo nosotros a cualquier unidad, no cualquier unidad, sino una unidad que se extrapole. Podría llevar incluso este kilogramos por litro. Es masa sobre volumen. Independientemente de esto, en otros países tienen incluso hasta el 1 ppm. Nosotros manejamos 0.5 partes por millón de cloro residual. ¿Quién dice eso, ingeniero? ¿Usted está inventando? No. Esto por si acaso ya está en las normas. ¿Lo quiere ver en el códex? En el códex también está, con diferentes rangos, por supuesto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el programa de higiene de saneamiento? Pues tiene que ver, porque finalmente, si nosotros queremos asegurar que esa agua que se va a usar para la zona de fabricación, que sería la buena práctica de manufactura, yo estoy asegurando que un previo anterior, que es el programa de higiene de saneamiento, maneje y administre correctamente el agua o el hielo. ¿Cómo lo mantenemos? En principio, uno, desde el punto de vista físico-químico, a través del cloro residual. Dos, a través de las unidades formadoras de colonias que podrían tener, o cepas que podrían estar frecuentemente en el agua. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, dentro, a ver, vamos a recordar un poco. Dentro de los criterios microbiológicos del agua, ¿ya? Mejor dicho, dentro de los criterios microbiológicos, ¿qué tipo de microorganismos serían agentes o indicadores donde me indica que para el agua se requiere hacer un tipo de lectura microbiana? ¿O qué tipo de microorganismos serían presentes en el agua? A ver, vamos recordando un poquito. De paso, también nos recordamos también el resto. Estaría dentro de la categoría de bebidas no carbonatadas, por supuesto. Para este caso, ya, bueno, vamos a aclarar eso. Es importante hacer esta pregunta y es tu oportunidad en este momento de tenerlo muy claro de acá en el futuro. La información que te voy a proporcionar no es una información que a mí se me ocurre en estos momentos o estoy invocando una memoria selectiva, sino estoy remitiendo mi información muy concreta en este sentido. Imagínate que yo estoy en un grupo de personas y por ahí mi líder de equipo dice, ingeniero, ¿sabe qué? Por favor, al tema del agua, salmonela y el Escherichia coli, o vive el cholerae. 5 pruebas me manda a hacer el ingeniero. ¿Yo qué hago? ¿Le hago caso? Porque es mi superior. O tengo maneras de digo, ingeniero, con mayor respeto del mundo, permítame por favor remitirme, que acuerdo a la resolución ministerial número 238, de acuerdo a los criterios microbiológicos, establece que para las bebidas de consumo humano no carbonatadas, como el caso que usted me está sugiriendo hacer, esos 5 puntos que usted me indica, con el mayor respeto, no serían recomendables. Sin embargo, creo que podría aprovecharse en el futuro para poder tener una información global. Para efectos de la normativa, solamente requeriría aerobio mesófilo, no más ingeniero, mohos y levadura. Ahora, si usted me dice para agua y hielo, entonces en este sentido, yo podría remitirme a lo siguiente. 1. Bacterias heterotróficas, huevos helmíticos, Escherichia coli, o bacterias coliformes termotolerantes. ¿Te das cuenta cómo cambia en lo que es hielo y cómo cambia con lo que es agua? Es importante tener en cuenta esos puntos. Si no, vamos a disparar información por información y por consecuencia tiempo y dinero. Entonces, ¿cómo puedo tener esa información, ingeniero? Está en la norma. Entonces, hay que dejar eso muy claro. Si nos dicen, por ejemplo, en el caso de aguas envasadas, ¿no? Pero ya implicaría ser carbonatadas. Por ejemplo, ahí tenemos bacterias heterotróficas, tendríamos coliformes y pseudomonas aeruginosas, por ejemplo. No podemos pedir más allá, salvo que exista una evidencia, o mejor dicho, salvo que exista una probable evidencia que se haya sometido o que haya tenido contacto con un agente orgánico, como un perro, un humano, pues amerita hacer ese estudio. Ahí sí, en tus procedimientos vas a incluir esos puntos, dependiendo del tipo del agua, todos los elementos que incluirían para poder llegar a conclusiones debidamente coherentes. Entenderás que estamos ya prácticamente cerca de 1 hora. Por consecuencia, esto es una videoconferencia gracias al auspicio de ECO, ese grupo, y el que le habla, ingeniero Javier del Águila Gallardo, y para mí ha sido un enorme placer poder darle a ustedes mayores alcances. Es cierto que muchos más elementos que deberían tratarse más, cierto también que podríamos detallar muchísimo más, pero también tengo una buena noticia.
La noticia está que nosotros tenemos un inicio de lo que sería para nosotros el curso, este curso de programa de higiene y saneamiento, PHS, POES y POES aplicado a la industria agroalimentaria. Las clases van a ser, ingeniero, pero el proyecto usted me va a dar la maqueta, me va a dar todo. Por supuesto que sí, así como tuvimos exitosamente, yo la verdad que estoy muy contento porque clausuramos hace poco, a la segunda promoción, lo que es el programa, el plan de vigilancia, prevención, verificación y control del COVID en el trabajo, y aplicamos mucho estos conceptos. La verdad que la mayoría, por no decir el 90%, ha tenido la oportunidad de poder hacer el servicio. Te explico. El profesional que estuvo con nosotros pagó un monto bien bajo, honestamente bien bajo. Y esta persona ha multiplicado por 6, por 5, por 10 veces su inversión. ¿Por qué? Porque con el conocimiento que tenía esta persona comenzó a desarrollar proyectos a diferentes empresas. Interesante. Nosotros promovimos, oye, recupera tu inversión. Mira, te ponemos esto, te damos maqueta, te damos plantilla, te damos los proyectos para que esté a tu disposición y tú ya mismo eres. Entonces, muchas personas dijeron, sí, es el momento de hacerlo. Entonces, no es la excepción en este caso. Así que, renovado, el curso ya se encuentra en plataforma, pero así que si tú estás ahora de una vez motivado o motivado de dar un salto cuantitativo, donde puedas pasar de ser simplemente un espectador y te conviertas en un actor clave en tu empresa o en tu organización y puedas pasar a ser líder de la misma aplicando conceptos. Te puse el ejemplo del agua hace instantes, del tipo de microorganismo, donde alguien comienza a decir, dame eso, dándose el sabio. El conocimiento es clave. El conocimiento se mide, señores, del hombro hacia arriba, no cuánto tú puedes tener en estatura. Puede ser una señorita que mide 1,50 m y tiene mucho más conocimiento que un hombre que tenga 1,90 m. Por supuesto, dentro del campo. Tampoco podemos ser egoístas y decir porque se lo sabemos todo, ¿no? Estamos capacitándonos en algo, pero con propiedad. Por eso que tiene que salir con proyecto al final. Eso es el reto. Yo te voy a dar todos los materiales, toda la formación, todos los talleres, y tú pones tu participación y pones tu compromiso realmente de querer hacer un proyecto. Ingeniero, yo he hecho varios proyectos. Genial. Entonces para ti será mucho más fácil, ¿no? ¿Qué vamos a alcanzar? Tu programa de higiene y saneamiento. Una vez que terminamos con esta promoción, hacemos la promoción de BPM, hacemos tu proyecto de BPM y después otra promoción ya de casa, pero esos son ya más adelante. Primero, como te repito, lo primero. Recuerda que te he hablado de los cohetes, te he hablado de PHS, disparaba el cohete, quedaba, caía y agarraba el BPM, subía, caía BPM y se iba a casa, así igualito. Por eso como si ese orden. Por eso que te invito ya a participar. Tengo diferentes tipos de testimonios, la verdad. Son testimonios totalmente abiertos, claros, transparentes, sinceros, de muchos de nuestros alumnos que nos han hecho con la mayor cortesía danos esta mención, ¿no? Por ejemplo, acá, buenas tardes, gracias por su preocupación. El curso me pareció de mucha utilidad, me ayudó a entender e interpretar la normativa de seguridad y salud en el trabajo y permitió realizar un plan de vigilancia y prevención de COVID-19 en restaurantes. El curso fue muy bueno, aprendimos bastante y me está siendo de mucha utilidad para el desarrollo de manuales gracias a su apoyo. La experiencia fue muy agradable, satisfactoria, el personal docente muy calificado, la plataforma de ingenieros alimentarios es algo que me urgía e innovadora. Al tener estas clases 24 horas me permite no solo acceder a tener a mi familia, sino mantenerme informada sobre el tema de cultura. Volvería sin duda a elegirlo. Y bueno, muchas más. Acá hemos puesto unas cuantas, por supuesto, porque tampoco no se trata de pasarme toda la noche hablando de puntos. Yo solamente te digo que los testimonios de las personas son muy francos. ¿Qué es lo que vamos a tener en el presente curso? Vas a tener acceso a la plataforma 24/7. Las clases van a ser en vivo, no te olvides. Ingeniero, no pude ir porque tengo una reunión de trabajo. ¿Cómo puedo hacer? No te preocupes, la clase va a estar arriba y lo vas a poder seguir. Ingeniero, si quisiera yo hacer una pregunta, no te preocupes. Vas a tener WhatsApp, me vas a poder preguntar a mí o al otro profesor. Si bien es cierto, no estoy al 100% expectando porque no tenemos otras actividades, pero cuando menos me des un mensajito y ya te responderé. Es lógico, ¿no? ¿Qué ventaja vas a tener adicional? Vas a tener proyectos y manuales. Ojo, reales. Reales. Va a tener disponible el software PGH. ¿Ya? ¿Qué es el software PGH? Yo pregunté hace instante, ¿qué es PGH? Y muchos me respondieron, pues tenemos un software ya de eso. Y vas a tener un acceso privilegiado al software de red de ingenieros de alimentos que va a estar a tu disponibilidad por un tiempo ilimitado, donde vas a poder ver mayores cositas que en breve te voy a mostrar. ¿Ya? Algunas ventajas que te permiten como profesional puedes
siempre tener un paso más adelante, como una especie de bitácora. Esta puede ser la verificación de tu certificado a través de mi página web, todo es totalmente transparente, acá no hay nada de que no tengo la información, no, todo es en la web. Terminas el curso y la filosofía debe ser, terminas tu proyecto, ¿ya? En la práctica esto se cumple un 10%, terminan ya con el proyecto. Y el otro 90% lo termina a las semanas, semana y media. Más o menos, no hay ningún problema. El tema está cumplir con el propósito. Estarás capacitado para poder asesorar empresas. Hombre, no dudes de tus capacidades. Si tú estás entrenado, entrenada, estás motivado, no hay tren que te pare. Tú tienes que ser lo más seguro. ¿Y cómo alcanzas la seguridad? Solamente una forma de hacer ganar la seguridad, con la confianza. ¿Y cómo ganas la confianza? Con el aprendizaje que tú tienes porque te sientes fortalecida o fortalecido de tus potencialidades, de tus competencias. Nuestras clases son pragmáticas, el día de hoy hemos sido breve, por supuesto, por el tema del tiempo. Nuestros ejemplos son reales, te lo he demostrado hace instante. Y vas a tener actualización permanente, asistencia técnica y, por supuesto, contarás con muchos más privilegios que tienen que ver con este proyecto, ¿no? Ya te comentaba, vas a tener tu proyecto, al final tienes que hacer tu proyecto, el red de ingenieros y un software PHS y otros. Por ejemplo, esta es la resolución militar número 372 que nos permite hacer la preparación de soluciones de hipoclorito de sodio al 1%. Imagínate que yo haga al 2, al 3, al 4 o al 6.23%. Tuviera que hacer plantillas, plantillas, plantillas y plantillas. Alguien dirá, ingeniero, yo le pongo una ecuación, se resuelve todo. Genial, yo te felicito. Pero, ¿qué pasaría si yo te diría que todo esto lo podemos llevar solamente en un solo registro? Mira, eso es válido, no digo que no, pero podríamos optimizarlo. Y justamente tú vas a tener acceso a la red de ingenieros de alimentos, donde vas a poder tener casualmente ya una calculadora donde está debidamente validada y respaldada a la red RM372, donde vamos a poder hacer los cálculos de cualquier cosa, en diferentes porcentajes, en diferentes volúmenes, en diferentes partes por millón, entre otros puntos. Solamente pones datos acá, clic, 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 te calcula y acá nos dará cuánto de lejía, cuánto de agua o su equivalente en gotas. ¿Ya? Y esto te igual lo vas a poder ver en la página, ¿no? Eso está en la página. Ingeniero, ¿sabe qué? Yo no le creo lo que me está diciendo. ¿Cómo puedo verificar si realmente es cierto lo que está indicando? Ok, no te preocupes, te lo voy a mostrar ahorita. Me gusta siempre que me hagan este tipo de preguntas, que duden, ¿no? Que tenga ese espíritu siempre de buscar la verdad, ¿ya? ¿Correcto? Y pues sobre la verdad nosotros vamos a poder sacar interesantes conclusiones, ¿no? Y esta es una forma rápidamente de poder llegar a esas conclusiones. Te voy a compartir mi pantalla. Tú lo vas a ver. A continuación, mira, te voy a mostrar acá rápidamente. Porque el tiempo es mi peor enemigo, dice la canción. Observa. Acá tenemos, como te he comentado, la búsqueda por categorías, ¿no? Alimentos, ambientes, utensilios, limpiezas, procesos. Por ejemplo, acá en huevos, ¿no? Puedo poner porcentaje, puedo poner la cantidad de litros, las partes por millón, clic en calcular, inmediatamente así se da. Entonces, es una forma rápida de resumir, por supuesto, de lo que sería nuestro trabajo en el futuro.